Bueno, vamos a dividirla en dos partecitas. Yo voy a hacer la parte del recordatorio de la teoría y todo lo relacionado a las heridas emocionales que hemos venido tratando, hacerle como diríamos, como un collage, un resumen. Y en la segunda parte, pues Giovanni se encargará de ayudarnos a dar esas herramientas que necesitamos para ir sanando estas heridas que muchas veces tenemos y no sabemos. Ok, permítame compartir la presentación. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, el valor cuando hablamos de heridas, hablamos de heridas emocionales, ¿ok? Y en este caso, recordemos cuando hablamos de las heridas, ajá, las heridas emocionales pueden ser producto, como dice ahí, de traumas que hayas tenido, cualquier tipo de trauma, desde abuso, muerte de algún familiar, malos tratos, algo que te quedó grabado ahí en la mente. Y también puede ser ocasionada también por la dispersión, por la distorsión que se hace de la interpretación en la realidad de la infancia. A veces cuando somos niños, o cuando somos niños, normalmente estamos, todo está hecho para que tú captes todos los estímulos que están a tu alrededor, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando en la infancia, cuando estamos en la infancia, estos estímulos generalmente lo captamos y lo guardamos, pero con la inmadurez que tenemos, porque somos niños, ¿verdad? Le damos una interpretación errónea, pero eso queda grabado como una huella ahí, ¿ves? Entonces, por eso es que se dice que también puede ser parte de la distorsión y la interpretación de la realidad como es parte, ¿no? Ahora, fíjense lo que tenemos también. Algunas de las heridas las vamos sanando en el proceso del crecimiento. A medida que vamos creciendo, pues estas se van sanando, nos damos cuenta que no son así, pero le puse un término bastante médico, ¿verdad? Pero otras se van infectando, se quedan ahí, pues se van infectando. Para afrontarlas vamos adoptando diversos comportamientos, ¿no? Pero estos comportamientos la mayoría de las veces van dirigidos a evitar el dolor que nos produce a esa herida, ¿no? Y como lo evitamos, no lo resolvemos porque lo tenemos allá guardado, escondidito, ¿verdad? Y ese problema pues se va enquistando, se va encerrando, está allí guardado, no se visualiza, no lo mostramos, pero está ahí guardadito, ¿no? Entonces, como dice ahí, se podría decir que nos anestesiamos y eso impide que le demos importancia de lo que en realidad, le demos la importancia que de realidad tiene, y al no darle la importancia que en realidad tiene, pues entonces esto nos evita que lo podamos resolver o darnos cuenta que lo tenemos, ¿verdad? O que está ahí en la resolución de todo esto. Ahora, fíjense una cosa, cuando hay un acontecimiento que nos generó una emoción intensa, ya sea de dolor, de rabia, de tristeza, de miedo, y no lo resolvemos, ¿verdad? Como debe ser. Entonces, ese causa esa herida y es importante entender que esta herida tardan en curarse, no como las heridas físicas, ¿no? Que tienen un tiempo de curación y la total curación de una herida física está alrededor de los 3 meses, 2, 3 meses, ¿no? En estas heridas pueden tardar meses, días, años, ¿ok? Entonces, esa es una cosa importante. La otra importante hay que tener en cuenta que es normal sentir emociones negativas, ¿verdad? El problema está en cuando no puedes resolver esa situación negativa y ese dolor queda ahí dando vueltas, dando vueltas. Y con el tiempo, pues entonces causa también la herida, ¿ok? Entonces es importante por ese lado. Ahora, fíjense lo siguiente, como toda herida, ¿verdad? Cuando sana, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Dejan cicatrices. ¿Ok? En el caso de las heridas emocionales, como lo comentamos la vez pasada, ¿verdad? Esas cicatrices se ven en la actitud de la persona o en la personalidad, ¿verdad? De esa persona que tiene esa cicatriz. ¿Ok? Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Se va haciendo más evidente. Hay un dicho que dice que el tiempo todo lo cura. Sin embargo, pues ese sentir emociones negativas, hay personas que lo toman como normal el hecho de sentir esa negatividad. Les pongo un ejemplo. Bueno, es que yo siempre soy así malhumorada. No, no, yo siempre soy tal.
te empiezas a caracterizar. Es normal que tengas rabias y eso, pero que lo escondas. Te haces maestro de eso, te haces maestra de no mostrar esas emociones negativas que estás sintiendo, o si las demuestras como que se ven como muy exageradas, ¿no? Entonces, y todo esto, como lo dijimos anteriormente, es porque como no queremos sentir ese dolor, pues lo guardamos, pero indirectamente en la personalidad cómo eso influye, ¿no? Pasa muchas veces en el árbol médico que, por ejemplo, hay enfermedades donde no evidentemente, a la evidencia, al ojo clínico no se ve, pero tenemos signos y síntomas, ¿verdad? Que nos hacen sospechar de eso. Bueno, las heridas emocionales también parten de ese principio. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Muchas personas, les voy a leer lo que tenemos aquí. Muchas personas se centran en el presente y dejan el pasado atrás para no sufrir. Eso lo hemos dicho, ¿verdad? Olvidando qué somos, lo que somos, y todo esto gracias a los momentos que hemos vivido, sean buenos o sean malos, ese somos ahorita, ¿verdad? Y también eso evita que las personas que nos ayudaron en ese momento, o incluso a los que ellos hirieron, ¿verdad? Eso lo dejamos allá guardadito y no nos acordamos también de lo que hemos seguido, los caminos que hemos recorrido y todo eso, ¿no? Entonces es como una especie de adormecimiento de nuestro pasado en ese sentido. Ahora fíjense lo siguiente, y es importante. Hay muchas sintomatología en este tipo, ¿no? A nivel de personalidad, como lo dijimos antes, ¿no? Entonces, estas heridas emocionales infectadas o no tan, que no fueron sanadas, ¿ok? Comparten ciertos síntomas y fíjense en los que tenemos aquí y si les hace ruido alguno de estos síntomas, pues entonces póngale un asterisco, un ojo, ¿ok? Porque fíjense, se pueden manifestar con niveles elevados de ansiedad y todos conocemos cuáles son los síntomas y signos de tener un nivel elevado de ansiedad, ¿verdad? Taquicardia, malestar, deseo, sudoración de manos, etcétera, ¿no? Incluso crisis de pánico, entre otras. Podemos también, se pueden también expresar a través de una depresión, ¿ok? Deseos de no levantarse, de no comer, de no tener aseo, de siempre estar triste, etcétera, ¿no? También se puede expresar a través de una actitud defensiva, a la defensiva o agresiva, ¿ok? Tenemos también, hay dificultad en las relaciones afectivas, podemos tener problemas del sueño, podemos tener también miedos, inseguridades, desconciertos, pensamientos obsesivos, etcétera. No hay una gama bastante amplia. Aquí les traje, diríamos que los más frecuentes. Entonces, si tú tienes alguno de estos síntomas, hay que estar, ojo, ¿no? Pendiente porque hay algo que está pasando y probablemente eso venga de atrás de una herida que no, a veces lo guardamos tanto y cuando somos tan pequeños que cuesta para sacarlo, ¿no? Y de ahí viene todo el trabajo terapéutico que necesitas tener, ¿ok? Entonces, fíjense, para recordar lo que cuando Mayrita tuvo su exposición la vez pasada, pues ella nos habló de los tipos de heridas, simplemente los vamos a recordar brevemente. Las principales vienen desde la infancia, ¿ok? Porque como les dije, pues también puede haber un traumatismo o algo que tuviste, pues ya eso genera una herida ya más grandecita, pero en general, en la mayoría de esas se presentan durante la niñez, ¿ok? Entonces tenemos 5 heridas principales: herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia, ¿verdad? Entonces, fíjense, la herida de abandono generalmente fueron con unas necesidades básicas, no fueron satisfechas con un tiempo prolongado. Entonces la persona o el niño en ese momento experimentó sentimientos de soledad, de abandono, ¿no? Entonces eso se expresa cuando las personas buscan en otra persona, ¿no? La necesidad de afecto, se ve que hay demasiado deseo para complacerla, esa necesidad de afecto que no tuvo en la infancia, pues entonces lo plasma, ¿no? En otra persona, ¿no? Y entonces se hace dependiente de. Ahora, las heridas de rechazo, ¿verdad? Es cuando en la infancia nuestros pensamientos o nuestras acciones, vivencias, lo que sea, pues fueron rechazadas en un momento dado, no fueron tomadas en cuenta. Entonces, en eso nos va
generando sentimientos, parte de rechazo, de que no somos dignos de algo, ¿verdad? No nos hacen ser inseguros, ¿ok? Que no somos dignos de ser amados, ¿verdad? Porque en ese momento, pues eso quedó plasmadito ahí. Incluso todo esto te puede llevar al autodesprecio. Entonces son personas que cuando crecen tienen dificultad para tener una aceptación de una crítica que le hagan y sufren mucho, pues, cuando tienen una idea o una propuesta y no se las toman en cuenta o no son aceptadas, ¿no? Entonces, tienen generalmente ese tipo de herida del rechazo, ¿no? Que se le dio cuando era de la infancia, pues, en ese momento. Ahora, las heridas de humillación, pues, como dicen las palabras, no, fue un niño que estuvo en una familia que fue criado a través de mensajes negativos, ¿ok? Le criticaban las cosas que hacía, le criticaban las habilidades que tenían o que no tenía en este caso, ¿verdad? Y también pasa, ojo, cuando nosotros como mamá le hacemos todo a los hijos, ¿ok? Le hacen todo a los hijos, si tiene que recoger el cuarto, lo hacemos nosotros, lo hacemos todo, los creamos como medios inútiles e incapaces, ¿no? Y eso es lo que se sienten ellos, aunque no lo digan, pues, pero en realidad se sienten inútiles e incapaces y se sienten inseguros de sí mismos, ¿ok? Y de las ideas, de los pensamientos que puedan tener y todo lo generado a eso. Entonces son personas que cuando crecen son personas vulnerables, son personas con una autoestima muy débil, pues en ese sentido. Y dependen de la imagen que los demás tengan de ella, ¿no? Le importa mucho el que dirán, en este caso, como decimos normalmente, ¿no? Y necesitan el apoyo de esto. La herida de la traición, cuando somos en la infancia, pues en un momento dado fuimos engañados por nuestros padres o cuidadores principales en este caso, y no cumplieron lo que prometieron. Un ejemplo muchas veces que pasa es que, por ejemplo, el niño, este, por ejemplo, en la escuela siempre llega tarde o el papá siempre llega tarde a buscarlo, que es parte del abandono, ¿verdad? Este, no le cree a su papá porque es reiterativo, ¿no? Que no cumple con lo que le dice, ¿no? Eso es un ejemplo bastante frecuente que pasa y esto pues deja en este tipo de niños pues este día. Ellos normalmente son personas que cuando crecen tienen problemas de confianza en las relaciones interpersonales y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la persona? Controla, se vuelve controlador, porque si controla, tiene menos probabilidad de que sean traicionados porque tienen desconfianza, pero esa desconfianza viene de la falta de cumplimiento de las promesas que tuvimos en la infancia, ¿verdad? Y las heridas de injusticia son aquellas que se han ejercido cuando se han ejercido en nosotros, o sea, cuando nos imponen cuando las personas que nos han estado en nuestro cuidado son autoritarios, ¿verdad? Generalmente nuestros padres, sin tener en cuenta las necesidades que tú tengas o nuestros intereses, etcétera. Entonces, este, esas personas pues también generan en esa personalidad pues una, un rechazo pues a las relaciones interpersonales, son más agresivos, etcétera. Ahora fíjense, y esos daticos, fíjense lo que dice allá arriba, ¿verdad? ¿Qué dicen tus heridas de ti? Me pareció interesante colocarles esta reflexión para que anotemos, ¿verdad? Y recordar que tu valor no viene determinado por tus cicatrices, sino por la percepción de esas cicatrices que tú tengas, ¿ok? Es tu interpretación lo que hace que eso se prolongue o te presenten esos síntomas. Entonces, fíjense lo siguiente, ahí les pongo un ejemplo. Se puede decir que una vez me caí y me hice daño, ¿verdad? Es una perspectiva. Pero otra puede ser, es que soy torpe y no soy capaz de correr sin caerme. Fíjense, positivo o negativo. O puede decirse, he cometido un error en mi relación. Pero otra persona con este tipo de problemas puede decir, siempre me equivoco y por eso nunca me van a querer. ¿Ves? Entonces son perspectivas distintas de lo que tú dices de tus heridas. Por eso las heridas también hablan de uno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algo para tomar nota, ¿no? ¿Qué dicen mis heridas de mí, acerca de mí? ¿Ok? Entonces, como dice el dicho, eres mucho más que tus heridas emocionales, eres otra cosa. Ellos no te pueden determinar
La idea es que ellas no te determinen quién eres tú, no te controlen esa emocionalidad. Entonces, y a veces pensamos que tener todo ese pasado, vamos a ponerlo entre comillas, tormentoso, difícil, como ustedes le quieran llamar, el tener eso le resta valor a ustedes como personas, ¿no? El que tenga esta herida, y entonces por lo tanto, pues lo guardan. No lo exteriorizan y sanan, sino que se guarda, se enquista, como les decía, que todo eso, ¿no? Entonces, ahí les puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un abuelo que le está contando sobre las batallas o alguna guerra en la época, sobre todo cuando las guerras civiles y todo eso, y que le está contando sus aventuras, como dice ahí, a sus nietos. Entonces decía, ¿qué es más emocionante? ¿El solo contarle o que el abuelo le muestre, mira, esto me lo dieron en la guerra, esto? O sea, es esa herida que tiene ahí, eso es el talla su personalidad, pues. Eso es un ejército. Entonces, fíjense, para ir concluyendo, ¿ok? Lo importante es tener conciencia primero, como siempre lo hemos dicho, lo primero es tener la conciencia de que la tienes o que hay algo que no está bien o hay algo que no te sientes bien, para entonces empezar a manejar todo este proceso. Ahorita Giovanni pues nos va a explicar un poquito o nos va a dar herramientas, ¿no? Tips para, bueno, no tips en realidad, son herramientas para que tú puedas ir canalizando mientras, si necesitas ayuda, pues la busques y todo eso, ¿ok? Fíjense lo que dice este anónimo, ¿no? Este es un pensamiento. Las heridas no sanan de la forma en que te gustaría. O sea, no sanan de la forma que te gustaría que sanen, ¿verdad? Sanan de la forma que necesitan sanar o sanan de la forma que necesitan ser sanados. Les toma tiempo las heridas desaparecer en cicatrices. O sea, que quede la marca, que quede ese sticker, pues, por decirlo de alguna forma. Se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? No es de un día para otro, es que hoy tengo y ya. Tronarle los dedos y ya me sané, no. No hay fórmula mágica, ¿verdad? Date ese tiempo, date esa gracia. Sé amable con tus heridas, sé gentil con tu corazón. Sé amable con tus heridas, hay que verlos, ¿verdad? Porque es parte de tu proceso, es parte de que te han hecho quién eres en este momento de tu vida. Para bien o para mal, ellas estuvieron y ellas te hicieron quienes eran, ¿no? Y sé gentil con tu corazón, ¿verdad? Es parte de nuestra emocionalidad. Y como dice Pablo Coelho, interesante también, no permita que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Yo le agregaría, si eres alguien que no ha sanado eso, entonces transfórmate en alguien que sí de verdad eres sano de tus heridas y todo esto, ¿no? Entonces, espero que si necesitan ampliar más el tema, pues hemos tenido charlas previamente. Como les dije, pues le estoy dando el recorderis de lo que hemos visto y todo. Y ahorita vamos con Giovanni para que Giovanni continúe, ¿no? Dándonos esas herramientas necesarias. Adelante, Giovanni. Esperemos que le abra todos estos. Vamos a ir tomando lápiz y papel, ¿verdad? Que son heridas, vayan tomando nota. Y para que Giovanni ahorita se conecte y nos muestre su exposición. A veces a veces las personas nos dicen, ¿saben? No, son una forma, la familia son una forma importante o la red de apoyo, son muy importantes los que te dicen lo que va, o sea, te van diciendo lo que ven en ti y eso te hace clip también. A veces no lo vemos, pues no nos vemos en el espejo, pero oye bien lo que te van diciendo y eso te va ubicando, ¿no? Según lo que tú vayas viendo aquí, te puedes ir ubicando este, en todo esto y esa es la idea, pues, ¿ok? Entonces aquí está Giovanni, nos va a ayudar con la parte de las herramientas y
pues lo dejo con él. Muchísimas gracias, Marivic. Y sí, hay muchas cosas que hay que hablar respecto a las heridas emocionales y vamos a hacer unos cuantos ejemplos respecto al tema. Sí me gustaría, por favor, que tomen, como se lo dijo al inicio, muchas notas al respecto, porque voy a ponerles algunos ejemplos de cómo ciertas heridas emocionales en un momento determinado a cada uno de nosotros nos afecta de alguna manera, ¿sí? Entonces, tal como habíamos visto, el tema del valor de una herida se da siempre cuando ese dolor que nos ha generado la herida se vuelve en un aprendizaje que nos va a permitir vivir de nuevo sin cometer esos errores, aceptando de alguna manera que el pasado, esa historia que nosotros tenemos, tenía una razón de ser y que por eso posiblemente eran nuestros comportamientos o las actitudes que nosotros tomamos a la edad adulta. ¿Sí? Y desde esa perspectiva es importantísimo empezar entendiendo que para empezar a salir o a sanar a sanar esas heridas, es necesario aceptar un pasado. Lo más complicado que nos resulta a los seres humanos es aceptar que las cosas que pasaron son las que están influenciando en nuestro comportamiento actual, lo que se denomina la famosa ley de causa y efecto. Lo que pasó antes está provocando el cómo somos ahora. Y lo que generalmente sucede es que en este momento nosotros empezamos a echarle la culpa a las circunstancias actuales sin darnos cuenta que todo tiene una raíz, todo tiene un origen, y a veces ese origen está, por lo general, en nuestra infancia, en nuestra juventud, en momentos específicos de nuestra vida que cambiaron completamente ciertos patrones, que nos programaron completamente, mejor dicho, con ciertos patrones para el comportamiento que hoy tenemos. Y ya lo dijo Marivic, pero yo quiero hacer un recorderis muy rápido de qué es lo que provocan las heridas. Cuando nosotros tenemos alguna herida en nuestra vida, una herida emocional, una de las cosas principales que provocan es que se generan altos niveles de ansiedad. Estamos nosotros siempre a la expectativa de que algo va a ocurrir. Recordemos claramente que la ansiedad tiene que ver con el futuro. Por eso es ansiedad, estoy pendiente de lo que va a pasar. No, es que ahora me va a suceder esto, es que si no hago esto, me va a pasar esto. Estamos con unos niveles de ansiedad tan grandes. ¿Por qué? Porque hay una herida que está manifestándose en ese instante, que es del pasado, que está manifestándose ahora, y que no queremos que vuelva a pasar. Y como no la hemos procesado, no la hemos aceptado, empezamos a tener ansiedad. No, es que si hago esto y ahora, y si me va mal, y ahora, y empezamos a generar un problema. Recordemos nuevamente, insisto, en que la ansiedad es un tema de futuro. Si es una expectativa, por eso decimos que estamos ansiosos de que llegue tal cosa, ansiosos de que pase esto, ansiosos. ¿Es por qué? Porque tiene que ver con el futuro. Y ese futuro está muy asociado lamentablemente al pasado, de lo que ya nos ocurrió una vez, por esas expectativas que tal vez no las llenamos, y ahora seguimos manteniendo sin darnos cuenta algunos de esos comportamientos que nos están provocando a niveles de ansiedad. Otro aspecto, en cambio, es la depresión misma, es decir, quedarnos en ese pasado, en el dolor de esa herida. Es que si no hubiera hecho lo que hice, es que si no hubiese pasado esto, ay, qué dolor, cómo me arrepiento haber hecho eso, cómo es, cuán difícil es esto. Y empezamos a seguir dándonos vueltas y vueltas y vueltas respecto a esto. Y ahí es cuando nosotros, en un momento determinado, empezamos a quedar en ese espacio depresivo y tomamos actitudes al contrario de la ansiedad, muy pasivas, ¿no? Y muy, nos autoaislamos del entorno y empezamos voy a ser tal vez cruel con lo que decir, empezamos a causar pena. Y es porque la depresión nos empieza a consumir, cambia nuestro semblante, ¿sí? Mientras que en la ansiedad a veces nos ponemos nerviosos y estamos tembleques. En la depresión empezamos es como a contraernos, a retraernos y a perdernos del mundo, a perdernos del espacio, porque vivimos todavía en ese lugar pasado, en ese dolor, en esa herida que está todavía vivita. Y la depresión generalmente y puede provocar cuadros psicosomáticos bastante fuertes. Y yo les invito a que reflexionen mucho el tema de que las heridas pueden causarnos daños físicos, es decir, enfermedades también,
muy, muy graves que nos pueden afectar completamente a la salud y hasta costarnos la vida en un momento determinado. Esas heridas también provocan dificultad en tener relaciones afectivas. Yo he tenido muchos casos de terapia en los cuales han venido personas que tienen problemas serios con las relaciones y están permanentemente tal vez cambiando de pareja, ¿sí? Y lo que sucede es que siempre están buscando una persona que cubra ciertas necesidades emocionales que tuvieron en un momento determinado y que hoy quieren de alguna manera suplirlas con esas personas. Ya habló Marivic de algunas cosas, yo también les voy a poner más adelante algunos ejemplos. Sin embargo, es importante entender que el querer llenar vacíos a veces es de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en nosotros ese elemento que se vuelve algo natural y después nos quejamos. ¿Por qué me irá mal en el amor? ¿Por qué yo no tendré amigos? ¿Por qué yo no podré mantener como es buenas relaciones con mis compañeros de trabajo o una buena pareja? Y siempre cuando elijo pareja estoy eligiendo a personas que tienen características similares, ¿sí? En comparación a las personas que tal vez en mi pasado ya hicieron algo similar. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender, que es las heridas nos van a generar patrones de comportamiento y de conducta que si no los notamos y no los entendemos, van a volverse tan habituales y tan normales que vamos a pensar que nosotros no estamos preparados para el amor o no estamos preparados para tener amistades o no estamos preparados para tener buenos entornos sociales o familiares, porque simplemente somos así y no, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se deben cambiar y hay cosas que está en nosotros hacerlas. También tenemos problemas para conciliar el sueño. Muchas personas al momento de intentar descansar no pueden hacerlo porque su mente está dándole las vueltas y las vueltas y las vueltas a las situaciones que está viviendo. Sobre todo, a veces se concentran en un solo elemento puntual de un problema y están todo el tiempo en eso. Se le denomina generalmente a ello pensamiento rumiante. Y ese pensamiento rumiante nos acompaña antes de dormir, cuando estamos durmiendo, porque hasta terminamos soñando con, con ese tema. Y seguidamente, al despertarnos, volvemos a seguir en eso y estamos, y ahora cómo haremos, y ahora esto, estamos todo el tiempo pensando en eso. A duras penas nos logramos distraer en algo, dejamos de hacer esa actividad y otra vez vuelve ese pensamiento. Vamos a tener que aprender a fluir con eso, a desahogarnos, a soltarlo, para que esto ya no nos afecte. Al mismo tiempo que con los problemas de sueño, y ya les había anticipado, los pensamientos rumiantes son los pensamientos obsesivos también. O sea, es que todo el tiempo estoy pensando en lo mismo, y es más, muchas veces hasta pensamos en qué vamos a hacer a partir de lo que nos sucedió. Y simplemente estamos dándole la vuelta, por eso es obsesivo, dándole la vuelta a ver, y si hago esto, y si hago este otro, y si hago esto, no, mañana voy a hacer, y llega mañana, no, mañana voy a hacerlo, y seguimos posponiéndolo, en lugar tal vez de hacer algo para ver si ya se cierra de una vez ese tema. Se nos vuelve un pensamiento obsesivo, rumiante, que está ahí permanentemente. Nos provoca inseguridad, no queremos participar de ciertas actividades sociales, familiares, culturales, deportivas. Nos autoaislamos, como les dije hace rato, cuando hablamos de la dificultad de las relaciones afectivas. ¿Sí? Tenemos miedo de actuar, de hacer las cosas, o las hacemos con cierto sigilo y al apuro para, por si no sale bien las cosas, poder huir más rápido. En definitiva, las heridas provocan que nosotros no estemos bien y no seamos seguros. Del mismo modo está asociado el miedo, ¿sí? El miedo a, no me quiero ir a esa reunión porque capaz que me va mal. No, es que capaz que llueve y mejor no me voy. No, es que el sábado no me voy a ir a tal lugar porque tengo miedo de que me asalten. Entonces, siempre a través de los pensamientos obsesivos, la inseguridad, el sueño, todo lo que fuimos hablando hace unos minutos, provocan un estado de psicosis en la persona que no le deja actuar, le paraliza de alguna manera, porque el miedo es eso, es una parálisis de acción frente a una situación determinada. ¿Ya? Y eso es lo que nos sucede muchas veces en algunos elementos, sin darnos cuenta que a veces son elementos pequeñitos de nuestro pasado que podemos
y reprogramarlos con programación neurolingüística a través de una terapia psicológica, de acompañamiento, lo que sea, y mejorar nuestra calidad de vida a partir de ello. Nos genera desconfianza, ya no asociado al miedo, a la inseguridad. Sí, no queremos que nadie nos toque o no queremos hacer ciertas cosas o no queremos que aparezcan tales personas. ¿Por qué? Porque tengo desconfianza. No quiero irme a tal lado porque siento que me va a ir mal o me va a pasar algo o va a estar fulanito y esa persona me puede atacar. Cosas por el estilo. Son situaciones muy, muy graves que nosotros en un momento determinado debemos aprender a sobrellevarlas. Y también nos pone en actitudes defensivas o agresivas, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos controlados por una glándula que está en la parte de abajo que se le conoce como el cerebro reptiliano, ¿sí? Donde se asocian las tres reacciones básicas que tiene el ser humano frente a una situación específica y es la que nos es similar a la de los reptiles, por eso se llama la parte del cerebro reptiliano, ¿sí? Es la de atacar, inmovilizarnos o la de huir, ¿sí? Cualquiera de esas tres cosas podemos hacer frente a una situación específica. Y ahí está la defensiva, que es huir, ¿ya? O la agresiva, que es atacar. El miedo está asociado con el tema, digamos, de la desconfianza, el miedo a la inseguridad puede ser con el tema de quedarnos quietos y no hacer nada. Entonces, cuando las heridas están todavía arraigadas en nosotros, van a provocar que en un momento determinado, al recibir un estímulo que nos refresque el tema de la herida, vamos a atacar, a huir o vamos a quedarnos inmóviles. Y esos son aspectos que nosotros debemos aprender de una u otra manera a controlar. Ahora sí vamos a ver la parte principal, cómo sanarlas. Y vamos a verle un forma de listado rápido para ir a los ejemplos y entender lo que debemos hacer en función de esos ejemplos que les vamos a plantear aquí. Lo primero que debemos hacer para sanar unas heridas que nos están afectando ahora es expresarlas hasta desahogarlas completamente, ¿sí? Tenemos que aprender a expresar esas emociones para sacarlas. No debemos guardarnos, porque cuando nos guardamos es cuando generamos todo ese tipo de sensaciones, de reacciones que vimos hace rato, ¿sí? Debemos de entender que muchas de esas cosas nos están haciendo daño. Y yo siempre hago esta analogía que puede parecer algo grosera, sin embargo, es muy importante entenderla desde la perspectiva en la cual nos sucede a nosotros fisiológicamente cuando ingerimos algún alimento que nos hace daño, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos algún alimento que nos hace daño, nuestro estómago empieza a revolotearse, nos debilitamos completamente y nos sentimos como desfallecer. ¿Sí? Nos provoca una desintería bastante fuerte, nos puede provocar vómitos y estamos así como adormitados, adoloridos, con dolor muscular, nos puede provocar fiebre y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque adentro tenemos algo que no nos está haciendo sentir bien, ¿sí? Empezamos a sentirnos bien el momento en que logramos evacuar todas esas cosas que nos hemos servido y que no nos hicieron bien. Y más, la medicina, la hidratación y todo, vamos a recuperarnos en un tiempo prudente y vamos a estar nuevamente bien. Lo mismo pasa con aspectos emocionales y heridas que nos han ocurrido en este momento. ¿Sí? Mientras están ahí dentro de nosotros, nos van a provocar todo lo que vimos hace rato, miedo, desconfianza, ansiedad, depresión y todo lo que hablamos. ¿Sí? Cuando nosotros logramos sacar todo eso, vamos a sentirnos mucho más aliviados. Eso acompañado, como más adelante ya les voy a hablar de una terapia o de un acompañamiento como es profesional o espiritual, nos va a permitir hacer las cosas de mejor manera. Vamos a tener que aceptar las heridas. El aceptar las heridas significa que estoy viendo que algo me pasó y debo saber que tengo eso. Debo aceptar que tengo eso.
Yo conozco muchos casos también en terapia en los cuales han venido y cuando empezamos a ver eso, encontramos que hay en su pasado ciertas cosas que les está afectando. Le dicen, no, pero es que eso no me puede estar afectando. Eso a mí ni me interesa. Y cuando se empieza a trabajar ya en profundidad esos elementos, nos damos cuenta que realmente esos son los aspectos que les estaban de alguna manera afectando ahora. Y el momento que se logra quitar eso, la vida de esas personas empieza a cambiar. Todos hemos pasado por ello, yo también he pasado por ello. El momento que he logrado retirar algunas de esas cosas de mi vida ha cambiado completamente y eso debemos hacerlo a partir de la aceptación. Y este es quizás el punto fundamental. ¿Por qué? Porque aceptar es el primer paso para cualquier cambio. Si ustedes han escuchado cómo son los procesos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿sí? Ahí vemos claramente que el primer paso para que le acepten o para que le reciban dentro de los gremios de Alcohólicos Anónimos es que la persona debe aceptar que tiene el problema del alcohol. Si no acepta, no la reciben y va a seguir en ese tema. Por eso la aceptación es tan vital que está dividida en dos partes, ¿no? Que es la de aceptar nuestro pasado, es decir, nuestra historia. Entender que en nuestro pasado se generaron esas heridas. Y esas heridas son las que ahora nos están afectando, son las que ahora nos están de alguna manera llevando a un comportamiento que no puede ser el más adecuado posiblemente, o que esté contraviniendo serios aspectos de los que yo aspiro que sean diferentes. Yo mismo me estoy autosaboteando cuando actúo de una manera queriendo resultados diferentes. ¿Por qué? Porque mi herida, ese patrón aprendido, esa indefensión aprendida me lleva a actuar siempre de la misma manera. Si yo logro identificar la herida, aceptar que eso pasó, voy a sanarla y mi vida va a cambiar. Debemos aprender a gestionar las emociones, ya lo dijo Mariví, nos habló de las emociones básicas y cómo en un momento determinado esas emociones básicas influyen directamente en nuestros comportamientos. La gestión emocional es importantísima, nosotros le llamamos inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros logramos controlar las emociones, evitando que sean las emociones las que las controlen a nosotros, automáticamente nuestra conducta cambia. Una persona que se irrita con facilidad, el momento que le dicen algo, ¿sí? Está controlada por la emoción. Sin embargo, cuando entiende, acepta y se da cuenta de todas esas cosas, le llega el estímulo y ya no va a reaccionar de la manera como reaccionaba siempre y ahí es cuando empieza a tener una gestión de la emoción, va a tener inteligencia emocional y va a evitar hacer daño. Generalmente, las respuestas emocionales que nosotros tenemos frente a ciertos estímulos, por lo general están cargados de cierto nivel de agresividad y a veces sin darnos cuenta, a partir de ello hacemos daño inclusive a los seres que nosotros decimos amar o que son los más cercanos. ¿Por qué? Porque no logramos gestionar las emociones. El momento que logramos gestionar las emociones, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos los que mandamos sobre la emoción y no la emoción sobre nosotros. ¿Sí? Si alguien viene en este momento y me pellizca acá, y si yo no tengo claro que eso es un tema tal vez de molestia, cosas por el estilo, posiblemente yo reaccione y se genere un conflicto. Más si yo ya sé cómo es esa persona, me pellizco y así, es así. Yo tengo la responsabilidad mía de saber cómo reacciono frente a ese estímulo. Eso es gestionar las emociones. Debemos aprender a mantener la motivación. Yo le llamaría más que motivación, la automotivación. Y la automotivación debe estar enfocada exclusivamente a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, no a lo que los demás esperan de mí. Porque lamentablemente nosotros tenemos un problema, que nosotros pensamos que la motivación es externa, cuando la motivación es completamente interna. Si separamos la palabra motivación, sería motivo y acción. Tengo motivo para actuar, ¿sí? Y generalmente buscamos ese motivo fuera de nosotros, cuando lo primero está aquí adentro. O sea, yo soy el principal motivo. Mi principal motivo debe ser el estar bien, el amarme, el ser feliz, para que eso me llene a mí y poder compartir con los demás, ¿sí?
Entendamos eso. Y es por eso que yo siempre cuando hemos hablado, me ha tocado dar charlas de motivación por el estilo. Yo más allá de ir a las charlas como esas que saben dar, sobre todo en algunos grupos de los que hacen el tema de redes de mercadeo y cosas por el estilo, donde que les van y se para un orador adelante y les debe decir, tú eres el mejor, tú eres el bueno. Sirve, claro que sirve, pero eso es hedónico, es momentáneo, es temporal. ¿Sí? En cambio, cuando la motivación es eudaimónica, es decir, es interna, es propia de uno mismo, está más asociada a algo interno, ¿sí? A algo permanente. Eso va a estar en el tiempo independientemente de los vaivenes que nos da la vida, ¿sí? Independientemente de eso. En cambio, lo otro solo es temporal, dura un tiempito y después otra vez necesito volver a una capacitación, un taller donde que realmente me motiven para yo estar bien de nuevo. Y cada cierto tiempo tengo que repetir, repetir, repetir. En cambio, cuando nosotros nos automotivamos y tenemos claro nuestro objetivo, nuestra vida y cómo tiene que ser, más allá de de las vicisitudes que se vayan presentando en el tiempo, nos vamos dando cuenta que en un momento determinado todo está en nosotros y que lo que sucede a nuestro alrededor son factores externos a los cuales yo puedo reaccionar de una manera diferente y ya no de una manera emocional. Y eso es lo que nosotros debemos propender. Debemos aprender a fluir, ¿sí? El fluir no significa dejarme llevar. El fluir significa aceptar que la situación está pasando y que es temporal y que en un momento determinado va a mejorar. Acuérdense, hace unas pocas semanas atrás aquí en Quito soportábamos fríos intensos. Ya, aprendimos a fluir que abrigándonos, saliendo a como es, a nuestras actividades cotidianas, bien arropados, cuidándonos y todo el asunto. Sí, tuvimos que aprender a fluir con ese entorno. En cambio, si nos resistimos, vamos a generar conflictos con nosotros mismos y con nuestro entorno, en donde no vamos a poder sobrellevar las cosas y nos podemos estancar o generar conflictos mayores a los que ya estamos viviendo. Entonces, fluir no significa dejarme llevar, sino entender que yo puedo manejar esa situación de una manera diferente, tal vez sí llevar un poco el ritmo de lo que está ahí, más enfocándolo hacia aspectos positivos de mi persona. Y otra de las cosas que cómo podemos sanar es aprendiendo de lo sucedido. Es, a ver, a mí me pasó tal cosa a los 15 años, pues bien, ¿por qué me pasó eso? Ah, porque yo hice esto. Perfecto. Ahora ya sé que no tengo que hacer eso. Si yo me voy a dar un examen y no estudié y me saqué 5 en lugar de 10 y por eso reprobé, lo lógico es que aprenda que debo prepararme para un examen y voy a tener una mejor nota. Eso sería lo correcto. Y eso es a lo que debemos nosotros, como es enfocarnos en que todo lo que nos ha pasado es un aprendizaje para nosotros poder subir un escalón más de en nuestras vidas y tener mejores condiciones. Y por último, acudir a ayuda profesional, ayuda que nos permita, a través de un proceso terapéutico, el superar, el entender, el aceptar y el superar, el gestionar las emociones, las heridas, para lograr dar un paso cualitativo en cuanto a lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Y a partir de ello, yo quiero darles una serie de ejemplos de cómo hay heridas emocionales que sobre todo se pusieron no que se pusieron, que estuvieron presentes en nuestra infancia y que han provocado el comportamiento que hoy tenemos como adultos, ¿no? Por eso quiero partir hablando de que el adulto que hoy somos es un reflejo de lo que nos ocurrió en la infancia, ¿sí? En muchas charlas aquí, en este grupo, les hemos dicho siempre que lo que nosotros hagamos con los niños desde que están en el vientre hasta los 7 años aproximadamente, ese es ¿cómo decirles? La preparación que le estamos dando para que afronte su vida de adulto. Estamos ahí programando su subconsciente para su comportamiento en la edad adulta. Y eso puede ser reprogramado, claro. Puede ser corregido, claro. Entonces, las cosas negativas generalmente son las más difíciles de entender, las más difíciles de comprender, sin embargo, son las que gobiernan nuestra vida en la edad adulta. Entonces,
Si yo no estoy consciente de cómo es mi comportamiento, ¿sí? Debo empezar a analizar qué me pasó en la infancia y ahí entender por qué me estoy comportando de la manera que me comporto ahora si es que no es la correcta. Y por eso nosotros decimos que, perdón, se me fue el nombre, que muchas de las cosas que pasaron en nuestra infancia han determinado cómo es nuestra vida de adultos. ¿Ya? Y por eso hoy quiero invitarles a sanar cuestionándonos, básicamente, por qué nuestros comportamientos, lo que les dije hace rato, ¿ya? Y provocan que nuestras reacciones sean porque nuestro niño o niña herida, ¿sí? Ha florecido en ese instante. Y ahí quiero ser claro, por ejemplo, cuando habló Marivic de las emociones, si a un niño en un momento determinado le hicieron algo en su infancia, es muy posible que aparentemente eso ya lo superó porque pasó cuando tenía 5 años y hoy tiene 40, ¿sí? Sin embargo, puede aparecer un estímulo por ahí que le traslada esa edad y va a reaccionar de una manera ahora de adulto en función de ese estímulo. ¿Y es por qué? Porque está actuando ya no el adulto de 40 años, sino el niño herido de 5 años. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso nosotros decimos que un niño que escuchó constantemente hablar a sus padres sobre deudas, escuchen, por eso decimos lo que pasa en el hogar en la infancia, ¿sí? Es el adulto que posiblemente hoy le da mucha importancia al dinero. Está más ocupado en hacer dinero, en evitar el invertirlo, el usarlo de una manera adecuada y le empieza a proteger. Y aunque puede vivir en precariedad, tiene mucho dinero para vivir de mejor forma. ¿Por qué? Porque tiene miedo a quedarse sin ese sustento. ¿Y es por qué? Porque tal vez los padres sin darse cuenta empezaban a hablar delante de los hijos de la necesidad, de las necesidades económicas que vivían y empezaron los niños a absorber automáticamente eso. Son heridas de la infancia, heridas emocionales de la infancia que provocan un comportamiento en la edad adulta. Otro ejemplo, el niño al que no le respetaron sus límites es el adulto que hoy se muestra a la defensiva. ¿Se acuerdan lo que les hablé del listado de reacciones que en un momento determinado nosotros podemos tener por las heridas emocionales? Aquí está. El niño que se refugió en los estudios cuando estaba pasando por un mal momento emocional es el adulto adicto al trabajo. ¿Por qué? Porque busca un espacio donde estar concentrado para olvidarse de lo que le está pasando alrededor. Busca siempre esos momentos de ensimismarse en algo para que no le afecte lo que sucede. Y obviamente va a haber momentos en los que tiene que enfrentarse y va a volver a buscar elementos en los cuales estar ensimismado para no tener que lidiar con ese problema, con esa situación. Hay que ir y tratar esa herida emocional para superarla. El niño que escuchó a una figura de autoridad quejarse de su soledad y accedió a acompañarla en vez de hacer cosas de niños, es el adulto que hoy pide ayuda porque piensa que hay problemas peores que los de él o de ella. ¿Se imaginan lo que es? Y nos ha pasado, yo conozco muchos casos, inclusive en mi círculo familiar cercano, en donde ha habido personas que se han quejado de la soledad y buscaban a los niños como compañía. Sí, y estos niños a veces no les acompañaban porque querían acompañar, sino porque los padres de estas criaturas decían, anda a acompañarle a tu tía, anda a acompañar a tu familiar, a lo que sea, porque está solito, ¿sí? Y en lugar de generarle un espacio para el aprendizaje, para el crecimiento, este niño aprendió a ver el estado depresivo o el estado de ansiedad o esos estados variables que tiene una persona que vive en soledad y que no ha procesado bien ese aspecto, ¿ya? Y cuando crece, piensa que hay problemas peores que los de ellos y está acostumbrado a vivir en un espacio donde que va a pedir siempre ayuda para resolver los problemas porque piensa que él no puede hacerlo o ella no puede hacerlo. Veamos cómo esas decisiones que a veces tomamos como padres frente a los niños, queriendo hacerle bien a alguien, tal vez le estamos haciendo mal al niño. Tal vez la ayuda para ese adulto no sea la compañía del niño, sino sea una terapia. Nosotros pensamos que el niño le va a hacer, le va a ayudar. En algunos casos sí es factible, puede darse que tal vez un niño le estimule a un adulto ciertas situaciones y le ayude a mejorar. Sin embargo, si le centramos o le encerramos solo en ese entorno,
las cosas con el tiempo se van a revertir y vamos a tener un adulto disfuncional. Al niño al que nunca le reconocieron sus logros es el adulto al que le cuesta reconocer sus virtudes. Y nosotros conocemos, son heridas emocionales clarísimas, cuando a veces viene el niño contento porque le pusieron carita feliz en la tarea. Y a mí, ¿qué me viene a estar mostrando las caritas felices? Si ese es tu trabajo, eso deberías estar tranquilo tú, a mí no me interesa, a mí me interesa que estés bien. Ok, y empezamos a decir cosas. Entonces el niño, en lugar de sentir tal vez una muestra de apoyo, de alegría, se empieza a desmotivar, a sentirse incomprendido y después dice, ¿para qué hago si nadie le interesa? Y su autovaloración se va al suelo. Y a veces nosotros como padres no nos damos cuenta que hacemos eso por el apuro del trabajo, por el estrés del trabajo, por el estrés de la casa, del hogar, o porque estamos peleando entre pareja, cosas por el estilo. Cometemos esos gravísimos errores. También decimos que al niño que le invalidaron emocionalmente es el adulto que hoy piensa que molesta cuando habla. Cuando el niño de chiquito está hablando y diciendo algo, ya cállate, no ves que estoy ocupado. O viene y quiere, papá o mamá, no me molestes, ahorita estoy haciendo algo, no ves que estoy cocinando, no ves que estoy barriendo, no ves que estoy lavando el plato, no ves que estoy lavando el carro, no ves que estoy limpiando, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces el niño empieza a retraerse, se va guardando las cosas y hasta se vuelve tímido. Y no nos damos cuenta que nosotros como padres estamos cometiendo ese error. Al niño que le tocó ser responsable antes de tiempo, cuidando tal vez de su padre, de sus hermanos, de su madre o sus abuelos, es el adulto que está pendiente de todo el mundo menos de sí mismo. Se olvida de todo, pero anda, no se olvida de todos, pero sí se olvida de sí mismo. Anda descuidado, pero no se, y a la vez está pendiente de todos los demás. Puede ser que no coma por dar de comer a los demás y su salud se deteriora y después nadie le apoya. ¿Sí? Hay que equilibrar. Cuando nosotros tenemos a los niños, les enseñamos las responsabilidades. Si tienen que apoyarnos en el cuidado de papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, familiares, lo que sea, hay que pedirles el apoyo, mas no cargarles la responsabilidad exclusiva a ellos, porque ahí es donde que se genera este problema. Finalmente, el niño que le decían que estaba muy caro cuando pedía algo que le hacía falta, es el adulto que hoy se siente culpable cuando él gasta el dinero en algo que no es tan necesario. Aquí también viene un tema importantísimo, que es el saber educarles financieramente a los niños. Y obviamente, si yo como adulto no tengo una educación financiera adecuada, posiblemente le esté transmitiendo mal esa educación y se genera este problema. ¿Sí? Entonces, a niño vamos a decirle, ¿sabes qué? Dice yo, estas zapatillas están muy caras, ¿sí? Sin embargo, te las vamos a comprar. Estamos seguros que en otros almacenes vamos a encontrar ofertas y te vamos a comprar estas zapatillas, ¿sí? Y las mismas marcas y el mismo modelo. Vamos a otro lado. Verás que los vamos a buscar. Busquemos opciones, vamos a buscar. Y capaz que inclusive encuentras otras que son hasta más bonitas, ¿sí? Sin embargo, vamos a satisfacer tu necesidad. Un poco jugando con los elementos para que el niño, la niña, no tenga, en este caso, un sentido de culpabilidad de que por mí ya no hay plata para la comida, que por comprarme esto ya no hay plata para esto. Sí, y se ve que diariamente a veces los padres sin darnos cuenta decimos, no ves, tú más lo que me haces es comprar eso y no lo usas, pudiendo haber eso nosotros usado para comprar un quintal de arroz. Entonces, eso, aunque no lo crean, se va al subconsciente de la criatura. Y cuando es adulta empieza a tener ese problema de culpabilidad con el dinero. Recuerden, amigos, que sanar implica, nuevamente haciendo un recorderis de lo que hablamos, entender nuestra historia, saber que lo que nos pasó tenía un sentido, aceptar ese pasado, esa historia, vivir el ahora fluyendo, entendiendo que debemos gestionar las emociones, planificando nuestro futuro a partir de la motivación que nosotros podemos darnos, la automotivación, perdonar a las personas que nos hicieron daño en el pasado, que lo hicieron posiblemente sin darse cuenta, y perdonarnos a nosotros mismos ahora por seguir actuando
de una manera errónea y desarrollar hábitos positivos, es decir, mantenernos siempre en actividad, fluyendo con las circunstancias desde una perspectiva correcta. Esto es lo que quería comentar.